¿Qué tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Hoy nos acompaña la titular de Protectora, Romina Ríos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto. Muy bien. Bueno, la hemos convocado por un tema bueno, que es complejo para explicar, por eso la trajimos a ella, que es una experta y sabe de todo este tema, que son las tarifas, lo que llega, lo que puede llegar, cómo es el componente, cómo se compone la factura y bueno, qué va a pasar con los subsidios ahora en los próximos meses, que van a ser meses duros en este sentido. Bueno, vos decidirás por dónde empezar, si por luz o gas. Y los dos tienen un componente bastante fuerte. Si querés empezamos por gas, que es lo último que tenemos, lo más reciente. Desde la semana pasada ya rige un nuevo cuadro tarifario en materia de gas. Era el último aumento que se estaba esperando porque no estaba todavía autorizado, no había números tampoco claros de cuánto iba a ser, pero se venía posponiendo para que no afectara los números de la inflación de febrero y de marzo. Por eso avanzaron con la electricidad y el gas quedó un poco relegado. Para sorpresa de la mayoría de las asociaciones de defensa del consumidor del país, los números fueron muy por encima de los promedios que por ahí se discutieron en la audiencia pública y que se preveía. Entonces, obviamente ha causado mucho asombro, angustia y preocupación, porque no hablamos solamente de porcentajes, sino hablamos de cómo impacta esto en las familias que están afrontando muchísimos aumentos. Bueno, y el gas es preocupante en Mendoza, porque recordemos que nosotros por las temperaturas que tenemos consumimos mucho gas. Entonces esto lleva a que la factura final a pagar sea bastante alta. En este último cuadro tarifario lo que se hizo fue un cambio en donde los valores del cargo fijo pasaron a ser más altos que el cargo variable, que antes era, digamos, lo que te movía más la aguja en tu factura. Entonces ahora todas las categorías de usuarios, sin importar los niveles de ingresos que estaban dados por las letras, los números N1, N2 y N3, van a pagar los mismos valores, dependiendo obviamente el consumo que tengan. Entonces tenemos el cargo fijo mínimo de aquel que consume muy poquito gas, que pasó a ser alrededor de un 380% más caro que el cuadro tarifario anterior, y va a pagar alrededor de, solo por cargo fijo, 4.000 pesos. Y el usuario que más gas consume, que es la categoría R34 acá en Mendoza, ese usuario va a pasar a pagar alrededor de 25.000 pesos solo de cargo fijo. Estas dos tarifas son de manera mensual, o sea, deberíamos dividirlo en dos. Sería este usuario alrededor de 12.500 pesos mensuales solo de cargo fijo. Y en lo que es al cargo variable, que es lo que paga el usuario por cada metro cúbico de gas consumido en su hogar, han tenido diferencias entre un 280 y un 300% de aumento. Por ejemplo, los usuarios de menos ingresos van a pagar 57 pesos el metro cúbico y los usuarios de mayores ingresos, los N1, van a pagar 126 pesos el metro cúbico. Cuando nosotros hablamos de 57 pesos, 126 parece muy poco porque hoy en día no pagamos nada nosotros que tenga ese valor. Pero lo cierto es que cada metro cúbico es lo que vale eso. Entonces, una familia con un consumo mínimo de 100 metros cúbicos, lo multiplicás por 57 o 126 y ahí se te va un poco exactamente el número. Y estamos hablando de consumos bajos para lo que vamos a consumir en el invierno, que es donde viene fuerte. Entonces, ese es el primer punto específico en lo del gas. Aparte creo que ya hay acuerdos mensuales, ¿no? Exacto. La otra modificación importante fue que va a haber un ajuste similar a lo que quisieron hacer con la electricidad y ahora va a ser de manera mensual. Todavía no está claro bien qué números van a ser los que tomen, pero sí tienen 3 índices de los cuales van a ser la fórmula, digamos, matemática para poder aplicarlo y que la actualización sea mensual. Esto, en cierto modo, va a llevar a que no veamos un aumento a lo mejor del 900% de un cargo fijo como ahora, sino que a lo mejor van a ser porcentajes más chicos, pero más seguidos. Nosotros en lo que es materia de gas teníamos una audiencia pública al año, por lo tanto una revisión tarifaria al año. Y ahora verlo de esta manera, la verdad que es esperarlo un poco con susto, pero entendiendo que ya no va a ser tan fuerte el impacto. Pero también esperamos que los restantes valores y índices también vayan bajando para morigerar este impacto.
Va a impactar en las dos, en el variable y en el cargo fijo. Sí, en realidad la fórmula está establecida todo para lo que es tasas de servicios, distribución de las mismas. Ajá. No está claro si el costo está alcanzado por esta fórmula de variabilidad. Y con esto te refiero a lo que vos me decías de los componentes de la tarifa. Sí. El gas tiene 4 componentes importantes. Uno primero es el costo del gas, lo que es el valor en la boca de pozo, el ingreso al sistema, que lo van a conocer siempre con el PIST, que ese es el que ha hecho, digamos, ahora un poco más peso en los aumentos tarifarios, porque es una tarifa que se fija en dólares, un valor en dólares. Y estaba alrededor de 0.7 el millón de BTU, que es así la unidad de medida que se toma, y quieren llevarlo a que cueste $4 el millón del BTU. Entonces esto también lo van a hacer progresivo, por ende también va a haber una reestructuración que no va a ser ya por audiencia pública, sino que va a ser con este mismo esquema. Entonces el primer aumento va ahora en lo que fue el cuadro tarifario de abril, luego va a haber uno de mayo a septiembre, la siguiente corrección, llegando a los $4 en el mes de octubre, de acuerdo a las previsiones que tiene la Secretaría de Energía. No se sabe bien qué va a suceder con esto, porque obviamente las sorpresas que también se están llevando ellos, al no tener muchos experiencia en este campo, les hace entender que no siempre lo teórico lo podés aplicar en una realidad tan distante dispar como es la Argentina. Y esto también pasó con el esquema de la segmentación de los subsidios. Le pasó a la gestión anterior y le está pasando ahora mismo que quieren hacer un reemplazo de todo ese esquema de subsidios para llamarlo ahora canasta básica energética. Entonces tendría que haber estado ya el informe preliminar el 10 de marzo, esto no sucedió, después se pospuso para abril su implementación, lo que tampoco va a suceder, entonces en principio podría llegar a ser junio o julio. Y allí van a haber nuevos esquemas para todos los usuarios que ya actualmente están en el registro, no quiere decir que van a perder esta condición, sino que se van a incorporar nuevos registros y se van a revisar a los que ya, nuevos criterios, perdón, y se van a revisar aquellos que ya estaban en el registro. Y parte de esos criterios nuevos que tenían, que obviamente nosotros los refutamos en la audiencia pública porque consideramos que no eran demostrativos de que una familia pudiese pagar la totalidad de la factura, que era, por ejemplo, los gastos en tarjeta de crédito, sabiendo que hoy las familias acceden a la misma para comprar productos tan básicos como los alimentos. Financiarse el supermercado. Exactamente, y no es indicativo de que por ese gasto una familia realmente esté con buenos ingresos. con un buen ingreso. Después los gastos en telefonía, internet y TV, que volvemos al mismo punto, se ha vuelto esencial para una familia, desde los niños más chicos hasta los grandes, y sumado a esta, la desregulación también que hubo en materia tarifaria, hacen que hoy el grupo familiar esté por encima de alrededor de 50.000 pesos, es lo que establece el límite, que va a ser variable mes a mes, pero imagínate que un grupo familiar de 4 personas puede llegar a ese monto fácilmente, y no estamos hablando de lujos, estamos hablando de telefonía e internet simplemente para trabajar o estudiar, no estamos hablando de lujos como plataformas digitales para ver películas, por ejemplo, y demás. El otro punto es, por ejemplo, haber viajado al extranjero en un país no limítrofe en los últimos 5 años, sabiendo que en 5 años la realidad económica de cada persona cambió totalmente, entonces no puede ser una variable para tomar muy en cuenta en el momento de los subsidios. Hoy en día la situación es diferente, tenemos más del 50% de la población bajo los índices de la pobreza, los salarios han caído, entonces la verdad que es muy difícil. Yo siempre lo mencionaba, de que aplicar todo este tipo de cambios de manera tan abrupta siempre lleva a resultados malos. Malos para los usuarios y malos para las gestiones, porque obviamente después es una recriminación que la misma ciudadanía va a hacer aquellos que votaron y aquellos que no votaron a la gestión actual. Bien. ¿La luz? En cuanto a lo que es la tarifa eléctrica, nosotros tenemos 3 componentes. Tenemos un componente nacional, un componente que es el costo de la energía eléctrica, un componente provincial que es el valor agregado de distribución, que es básicamente lo que cuesta llevarle la energía a cada domicilio, y el tercer elemento son los impuestos. El que no varía son los impuestos, porque obviamente son porcentajes que no varían, varía la base imponible. A modo de ejemplo, y siempre lo digo, el IVA es el 21% siempre, salvo que haya alguna otra variación. Hay otros alimentos, por ejemplo, que tienen un IVA reducido, un 10.5% y demás.
pero va a ser siempre el 21%. Lo que me va a cambiar a mí es la base imponible, o sea, si yo tengo un mayor consumo y una mayor tarifa, voy a tener una base imponible más alta y por ende la parte del sector de impuestos donde se calculan todos esos va a ser más alta. Y es un punto que nunca se tiene o se hace foco en las audiencias públicas o por los organismos de control y realmente tienen peso en la factura. En la eléctrica es donde mayormente lo podemos ver, en donde un usuario, por más de que reduzca muchísimo su consumo en kilowatts, la parte de los impuestos y otras contribuciones que están las tasas, está el alumbrado público y demás, hacen que en muchos casos el porcentaje de la factura total sea el 70%. Sí, creo que están los tres, o sea, están los municipio, tres. Provincia y nación. Exactamente, están justo englobados en ese punto. Y muchas veces no se les da interés porque obviamente es difícil de calcular para cuando se hace la propuesta de tarifa. Pero sí es un punto a tener en cuenta, pues sí modifica muchísimo la factura que los usuarios pagan. En materia eléctrica, el último aumento lo tuvimos a mediados de febrero. En este caso se unificó el aumento o la decisión de cómo dar a conocer el aumento, porque lo establecieron en las mismas fechas la Nación y la provincia de Mendoza. En conjunto fue alrededor del 160%, el número redondo fue 159%, y comenzaba a regir ahí mismo desde febrero. Por ende, muchas familias, que es lo que también ha estado pasando, se han venido a enterar ahora, porque es cuando llega el grueso de las facturas con los vencimientos de ahora. Entonces, sumado al mayor consumo que tuvieron en las épocas de verano, en los días de verano, obviamente es el combo que hizo explotar muchas facturas, que el primer tramo en la factura de marzo vieron un 100% y ahora están viendo el restante porcentaje de aumento porque en el caso, por ejemplo, de la prestadora mayoritaria, la distribuidora mayoritaria acá en Mendoza, si bien es cierto que reciben la factura con 2 códigos de vencimiento, la toma de lectura, la medición, son 60 días. Entonces, en eso se demora uno el usuario en que pueda haber el impacto. Distinto a las cooperativas, por ejemplo, que tienen todas facturaciones mensuales. Entonces, la toma de lectura es mensual. Entonces, en esos casos siempre notan esos usuarios el mayor impacto antes que, por ejemplo, la mayor cantidad de los usuarios de Mendoza. Y aparte esta gente todavía no ha sentido impacto en lo que es subsidio, o sea, sigue con el mismo subsidio de antes, ¿no es cierto? No, en materia eléctrica es similar al gas, tenemos la distinción en los 3 niveles, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y el nivel 1 es el que ya no cuenta con ningún tipo de subsidios, ni en gas ni en electricidad. Y el impacto obviamente lo notan mayor a ellos porque ellos ya pagan una tarifa plana, entonces los valores que ellos tienen es aún mayor. Los de ingresos medios tienen un porcentaje de la tarifa subsidiada con un tope de consumo. Ese tope de consumo son 400 kilowatts mensuales. Y los de nivel medio, los de ingresos medios también, es una mezcla entre uno y otro. Tienen el tope de consumo de los 400 kilowatts subsidiados y si se exceden del mismo, pagan la tarifa plena. Entonces, hemos visto casos que un usuario que se ha pasado en el consumo a veces ha pagado casi lo mismo que el del nivel 1. Con el mismo consumo. Entonces muchos decían, prefería quedarme sin los subsidios antes que andar viendo cómo llenar una declaración jurada y ver qué bienes declaraban y qué no, porque eso también sucedió. O muchos que por el miedo de no poder comprar dólar o tener el dólar ahorro, tenían esta imposibilidad si accedían al subsidio. Entonces tampoco se anotaron a los subsidios. Y hoy en día, si tengo que recomendarles algo, es que aquellas familias que estén teniendo dificultades para pagar los servicios públicos, sobre todo la luz y el agua, es que el registro continúa abierto y es que se anoten, porque la verdad que los saltos que van a haber ahora en las tarifas van a ser muy altos y la verdad que si no estás pudiendo pagar la luz y el gas, menos vas a poder acceder al dólar ahorro, lo que te va a ocasionar una desventaja por un lado y una desventaja por el otro. Entonces creo que algo tan básico como el gas y la luz, y le vamos a sumar el agua también, que tiene un fuerte aumento, que hoy día las personas estén viendo cómo financiar deudas, cómo pedir préstamos para cancelar deudas. La verdad que habla de lo preocupante que es la situación porque solo hablamos de servicios públicos esenciales, no estamos hablando de lujos. Entonces es una pauta a tomar, e incluso en las audiencias públicas y en las reuniones de órganos consultivos, como por ejemplo los del EPRE, les he hecho llegar esta situación que yo entiendo que ellos también tienen conocimiento de lo mismo. Actualmente hay un montón de usuarios que están en situaciones muy graves para acceder a planes de pago, para pagar
las facturas y se están sobreendeudando para poder cancelar algunas y seguir con los servicios. En el caso del gas, directamente han dejado de tener el servicio. Tienen la deuda pendiente, no la van a pagar, pero se siguen quedando con la electricidad. Luego van reemplazando por garrafa o por la calefacción a leña o viendo cómo utilizar alguna estufa eléctrica, que bueno, tampoco es conveniente, pero esas son las situaciones. Ni que hablarte de las conexiones clandestinas y la cantidad de daños que se provocan a las instalaciones, no solamente las tuyas, sino de la persona de quien te colgaste, y los daños a la salud, porque es muy riesgoso hacerlo y también es un delito, que eso también por ahí me hago un parate para explicarlo, porque muchos creen que no pasa nada y realmente sí pasa, es un delito. Muchas veces las empresas no han iniciado las acciones penales correspondientes, pero hoy en día una multa para alguien que toca un medidor, manipula un medidor de luz o de gas, son muy altas. Entonces, la verdad que no es una situación que... Recomendable. Exactamente. ¿Cuál es algo has explicado, pero para que quede bien claro, el mes o sea, el mes donde va a llegar todo esto que has explicado? Con el tema de la tarifa eléctrica, va a ser ahora a fines de abril. Ajá. Ahí vamos a ver el impacto, el último impacto. El problema con la tarifa eléctrica va a ser que nosotros ya vamos a tener en mayo vamos a tener el nuevo ajuste, porque se hace de manera trimestral. Entonces ahí vamos a tener otra sorpresa, que muchos de los usuarios vamos a decir, che, pero si acabo de pagar un aumento que llegó, ¿cómo ya va a estar viniendo otro? Y en materia de gas sí lo vamos a sentir a partir del mes de julio, las facturas que lleguen en julio. Nosotros en Mendoza todavía contamos con la ley de zona fría para lo que es materia de gas. Me preguntaban mucho si se había derogado, si seguía o no en vigencia y demás. Estuvo en discusión cuando fue el primer tratamiento de la ley Ómnibus. Directamente no estaba en el temario, se incorporó a último momento, luego de varias discusiones se sacó del temario y no se trató y quedó vigente. El problema es que dentro del temario a tratar en la audiencia pública por el nuevo esquema de la segmentación de subsidios, no lo declararon abiertamente las autoridades, pero en los informes consta de que nosotros, por ejemplo, los mendocinos, tenemos doble subsidio, uno por la tarifa y el otro por la ley de zona fría. Entonces, esto para ellos no es lo que corresponde. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Que bueno, que quieren o eliminar la ley de zona fría o ver cómo amoldar esos dos subsidios para que sea uno solo. Todavía por el momento no se ha dado indicios de que se va a eliminar, al menos públicamente u oficialmente. Entiendo yo que primero van a establecer la canasta básica energética y allí van a estar los lineamientos de lo que va a suceder con la ley de zona fría. Si nosotros lo mantuviésemos hasta el mes de julio inclusive, nosotros vamos a tener en todas estas facturas el 30 o el 50% de la reducción de todos estos valores que hablamos al inicio. Siempre el cálculo se realiza no sobre el final de la factura, sino sobre los primeros dos ítems, que es el cargo fijo y el cargo variable. Entonces, dependiendo de qué condiciones reunimos, es si tenemos el 50 o si tenemos el 30% de descuento. Por eso creo también que va a estar apenas, ese impacto no va a ser el impacto real que tendría que tener este cuadro tarifario, sino que va a estar un poco morigerado por esos 2 meses, digamos, que tendríamos de la ley de zona fría. Uh-huh. ¿El aumento en la luz de abril de cuánto es? Nosotros en abril no tenemos aumento, tenemos aplicado el 160% nosotros ya desde febrero. En mayo regiría el nuevo índice, que no lo tenemos, obviamente, porque eso ya lo empiezan a aplicar también con un índice promedio, que van a promediar de los índices de presión del mercado eléctrico mayoritario y demás, y también van a unificar la decisión con la nación. Entonces va a suceder como en febrero, que va a haber un solo aumento que va a reflejar los dos, el costo de abastecimiento a nivel nacional y el valor agregado de distribución a nivel provincial. Bien. Obviamente, no sé, no queda otra que pagar o un plan de pago o no hay ninguna estrategia jurídica a la cual apelar, a nada de eso, ¿no? Actualmente no hay amparos judiciales en materia de tarifas eléctricas, ni colectivos ni individuales. Los que puedan llegar a ver son casos muy puntuales para algún caso en particular que han acudido, digamos,
en última instancia porque han tenido una deuda y quieren tratar de hacer un plan de pago. Se está discutiendo, nosotros participamos en un grupo donde están todas las asociaciones, que participamos algunas en comisiones de usuarios de Enargás, en otras en las de ENACOM, por ejemplo, y en electricidad nosotros participamos más en Mendoza que a nivel nacional, porque no tenemos tanta injerencia con Edenor y Edesur, pero sí con las empresas acá provinciales. Y con todas mostramos la misma preocupación. La mayoría no está viendo el lugar directo para poder atacar de manera colectiva, porque nosotros en su momento, incluso uno de nuestros antecedentes como asociación fue justamente los amparos judiciales en materia de gas. En ese momento, porque fue una de las consultas que me decían, ¿por qué no igual ahora? Porque en ese momento lo que se atacaba era parte de la formalidad, de la formalidad previa, exactamente, la formalidad previa para aumentar las tarifas. Es decir, que no se podía aumentar a antojo de la autoridad a cargo en ese momento el porcentaje que quisiera y sin antes cumplir con los recaudos fundamentales que establece el marco regulatorio y la Constitución Nacional. Entonces, el juez, cuando le llegaba el amparo a sus manos, podía resolverlo inmediatamente. Hoy en día, la mayoría de las causas judiciales, sobre todo en materia de gas federal, todas van y residen en Buenos Aires, lo que a nosotros obviamente nos causa una dificultad enorme, porque hay que tener recursos y hay que tener un presupuesto aparte para poder continuar litigando allá, más allá de que haya mucha virtualidad en los expedientes judiciales. Y se unifican siempre en el expediente que lleva a lo mejor u otra asociación u otro organismo, como por ejemplo una Defensoría del Pueblo, que en Buenos Aires trabajan muy bien. El problema es justamente eso, que están todos a la espera de saber qué va a pasar o cómo se va a desarrollar esto. El universo es muy amplio y hay que acotar al máximo posible quiénes van a ser los usuarios que van a estar alcanzados por esta medida si se hiciera un amparo colectivo. Porque en su momento eran todos los usuarios residenciales, porque obviamente los subsidios le cabían a todos por igual. Lo único que se diferenciaba era la categoría por el consumo nada más. Entonces hoy en día tenés que diferenciar bien a qué grupo familiar, a qué grupo de usuarios vas a proteger, digamos, qué le vas a solicitar al juez. Y mientras tanto, el fondo de la cuestión, que justamente es toda esta normativa que avala el aumento de tarifas, que al haber hecho audiencias públicas, fijar ellos el monto del valor, por ejemplo, del millón del BTU, los costos de distribución, los costos de transporte que tienen las distribuidoras eléctricas y demás. Entonces, contra todo ese aparato es muy complicado, porque imagínate que vos te estás metiendo básicamente con la estructura económica de una empresa. Entonces, son grupos poderosos, muy grandes, que obviamente tienen un staff de abogados que en 2 segundos básicamente te sacan muchísima ventaja. Pero más que nada va por el tema de la escasez de los recursos económicos para poder afrontar ese costo. Hay muchos que lo están haciendo en tema de prepagas, está caminando muy bien el tema de prepagas. Yo creo que en algún momento va a dictar el Gobierno Nacional una medida derogando el DNU que establecía la libertad de precios para las prepagas, pero sí están habiendo algunos amparos, incluso la Justicia de Faltas de Buenos Aires, el Departamento de Buenos Aires de San Martín, también está trabajando muy bien en ese tema, así que no es imposible, pero sí está muy difícil el camino para llegar a hacerlo. ¿Algún consejo, bueno, más allá del ahorro, en lo que se pueda? El ahorro es fundamental. Por un lado, para tratar de bajar la factura a lo máximo que se pueda. Por el otro, también por la conciencia que hay que crear en la comunidad de usuarios de la escasez de los recursos y de no derrochar por derrochar. Nosotros, dentro de los valores que tenemos de consumo, estamos bastante elevados para lo que es la media, tomando de referencia varias zonas y varios países, no solamente de América del Sur, sino también Europa, de América Latina y América del Norte. ¿Cuánto más elevado en porcentaje? No lo tengo ahora, no te estaría mintiendo con eso, yo después te lo voy a pasar y demás, pero si bien es cierto que tenemos que cambiar todas nuestras costumbres, lo cierto es que nosotros venimos de muchos años en donde no eran caros los servicios públicos. Entonces, este cambio tiene que venir de manera progresiva, no de una manera en donde lo que primero vos ataques sea el bolsillo del usuario.
porque el usuario que tenga dinero para pagar va a seguir derrochando el recurso, no va a tomar conciencia del cuidado del mismo. Entonces son dos esos factores muy importantes. Por el otro lado, en materia eléctrica nosotros seguimos teniendo vigente a nivel provincial la tarifa social. Entonces es un beneficio que aquellos usuarios, por ejemplo, que no perciban más de 2 salarios mínimos vitales y móviles pueden acceder a la misma. Entonces les recomiendo que lo hagan al trámite, porque va sumando un pequeño descuento que te va ayudando, por lo menos te va aliviando. Otro pequeño tips que siempre les damos es, por ejemplo, en la condición frente al IVA que vos tenés, no siempre está bien categorizado. Entonces, cuando no está categorizado, la empresa te cobra un 27% de IVA más un 13.5%. En vez de pagar, por ejemplo, vos como consumidor final, un 21%. Entonces eso hace muchísimo peso en tu factura, sobre todo en la factura eléctrica. Entonces otro dato a tener en cuenta que es tan simple como si sos inquilino, con el contrato acreditas esa situación, con una condicionante AFIP, si sos monotributista o responsable inscripto, no hay ningún problema, no hace falta ser el propietario del inmueble. Simplemente ser el inquilino con un contrato, si tengo comodato, llevo el contrato de comodato, y si estoy residiendo en la misma, el registro RACE, que es el de los subsidios, servía un poco para hacer esa declaración jurada. Es decir, por X motivo estoy viviendo en esa casa, me la prestaron, la estoy cuidando momentáneamente y demás. Bueno, no tengo un contrato que me avale. Bueno, como declaración jurada yo digo que estoy viviendo ahí. Entonces, soy un usuario no titular del servicio y puedo realizar las gestiones y trámites correspondientes. Otro punto muy importante que siempre les menciono, porque también hay un poco de creencia de que porque el agua, por ejemplo, no la pago, no me la van a cortar. Bueno, sí se corta el agua. Y estamos teniendo casos gravísimos de usuarios que no han pagado el agua durante 13 años. Y eso conlleva a deudas y juicios iniciados por la empresa prestadora de deudas de 600.000 pesos, 700.000 pesos y demás. Entonces es muy importante que no se dejen estar con lo que tengan de deudas, que vayan ya tramitando planes de pago. Los planes de pago, y en esto sí se enojan siempre que se los digo porque les causa mucha impotencia que sea así, pero lo tengo que aclarar siempre porque es un punto que genera discordia. Los planes de pago en Argentina en materia de servicios públicos no están regulados. Una vez que yo debo, es como que pongo un pie fuera de la relación de servicio público que yo tengo con la empresa. Es como entre privados. Exactamente. La ley deja liberado a nosotros que nosotros negociemos, que en términos prácticos no negociamos nada. La empresa me impone las condiciones, los intereses, las cuotas y demás. El tema es que yo no solo tengo esa deuda para pagar con sus respectivos intereses por mora y los punitorios que se me pueden cobrar. ¿Qué tarifa corre? La tarifa corre y a su vez también a los 3 meses la mayoría de las empresas prestadoras de servicios públicos derivan todo a un estudio de gestión de cobranzas, de abogados o no abogados. Y estos estudios incorporan a tu deuda los honorarios y también otro tipo de intereses. Entonces imagínate que ya ni siquiera vas a pelearte con la distribuidora, sea cual fuera el servicio público, porque para los 3 es lo mismo, sino que ya te estás peleando con un grupo de abogados que directamente ellos estipulan tu plan de pagos. Entonces es muy importante no dejarse estar. Si ellos pueden cortarte el agua, te lo pueden cortar, lo que generalmente se hace es dejar abierto un poco la llave de paso, pero no hay presión suficiente, entonces pareciera ser que tenés cortado el servicio. No porque hayan menores y ancianos o personas con discapacidad en el hogar, es también un elemento prohibitivo del corte. Sí puedo acudir a la justicia, pedirle al juez que me rehabiliten y me den el servicio tan esencial como es el agua potable, mientras yo soluciono un plan de pagos o verifico que los intereses que me estén cobrando esté bien, porque ojo, no confiemos siempre que los intereses aplicados sean los reales. Por algo, cuando yo voy con efectivo a cancelar una deuda, me hacen una reducción impresionante de los intereses. Entonces tener en cuenta ese punto de que cuando pasamos a tener deuda, salimos de la protección de la ley y pasamos a estar entre privados arreglando un plan de pagos que no tiene razón. Tengo la protección de la ley en cuanto a que no sean intereses horarios y demás, pero eso ya después lo tengo que discutir en sede judicial, lo que me va a implicar buscar un profesional, pagar un profesional y hacer un lío tremendo. Entonces esos son los puntos que por ahora podemos ir teniendo en cuenta en lo que es servicios públicos, que es algo fundamental para cada familia y que hoy está, digamos, causando dolores de cabeza. Bien. Bueno, muchas gracias, Romina. No sé si querés agregar algo.
No, agradecerte a vos por el espacio. La verdad que nosotros desde la asociación, si bien es cierto que llevamos muchos años, son casi 28 años, yo particularmente hace 14 que estoy en la misma, tratamos siempre de hacer foco, no tanto en lo técnico, que lo sabemos y lo tenemos estudiado porque participamos de todas las instancias en materia de servicios públicos y el resto de temas de consumidores. Generalmente me consultan más por servicios públicos. Pero sí nosotros tratamos de tener un rol informativo. Entonces, gracias a ustedes, nosotros podemos traspasar y llegar a más hogares con todo esto. Y con esta información lo que nosotros tratamos de hacer un poco es de cumplir con el rol de educación que tienen las asociaciones de defensa del consumidor por ley. Nosotros, ese rol es tan fundamental que incluso la ley a nosotros nos avala para dar charlas en escuelas, para dar ciclos de formación, capacitación. Lo hemos hecho también en muchos colegios, recibimos pasantes también de colegios secundarios y universitarios. Y nos parece fundamental, sobre todo cuando ronda tanta información y el común o la generalidad de la ciudadanía está muy preocupada por la situación económica actual. Entonces, quizás que le expliquen algo tan técnico no le va a servir, pero tener información sobre cosas tan básicas como dar de baja una tarjeta de crédito, cómo poder reclamar ante la prepaga que no te cumple con una prestación y demás, sin tener todavía que ir a una instancia judicial, es para nosotros lo más gratificante que tenemos. Sí. Entonces, más que nada eso, agradecerte a vos, también un poco dejar en claro que es también lo que nos ha pasado y lo que hemos sufrido, digamos, un poco el éxodo de voluntarios y de personas, porque obviamente 2 de los fundadores de nuestra asociación se dedicaron a la política, pero un poco se generalizó y se englobó toda esta actividad cuando no era lo mismo y siempre fue por carriles separados. Incluso desde el 2016 ellos ya no forman parte de la asociación y no tenemos nosotros ningún interés político partidario. Es más, por ley no tenemos que tenerlo. Entonces, nunca van a ver en nuestros posteos nada relacionado a una política partidaria porque somos totalmente ajenos a eso, más allá del pensamiento particular de cualquiera de los integrantes que es libre de tenerlo y expresarlos. Nosotros como asociación somos totalmente independientes. No respondemos ni a ningún sector político ni a ninguna persona en particular, sino que somos todos voluntarios trabajando para justamente lo que hacen todas las ONG, es cumplir un fin un poco más allá de tus intereses personales o individuales, sino que sean más bien generales. Bien. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, pasó otro programa de Agenda Lozano.